Muy amable, gracias, vale. Siempre me salva esta niña. La Isidora ahí me salvó también, ya. Vale, ahí está. Ya, de nuevo, todo de nuevo. Y ahí además que falta gente que entre. Ahí sí, gente entró. Ya, todo de nuevo, mire, mire. En esta clase tenemos dos buenas noticias. La primera es que la cuarta nota es una tarea, ¿ya? Súper, pero súper fácil. Usted puede estar diciendo, sí, todos dicen lo mismo, ¿no es cierto? Es fácil y al final es difícil. No, pero yo no vengo aquí a engañar a nadie, de verdad. Vengo a decirle la verdad. Eh, Mire, le voy a compartir algo para que usted vaya ambientándose más o menos en lo que vamos a hacer. Mire, le voy a compartir un texto. De esto se va a tratar la tarea. Ya estoy explicando de qué se va a tratar la tarea número, la tarea para la nota número 4. Escuche bien la instrucción. ¿Sí? Aquí dice cómo se distribuye la electricidad a los hogares, es decir, un texto. Un texto, después el otro texto dice eficiencia energética, y el último dice tips de eficiencia energética. Y lo maravilloso de esto es que son textos cortitos, mire, son una página y media, ¿sí? Un texto cortito de una página y media, donde usted va a tener que leer y después responder 6 preguntitas, o 7, o 8, no sé, poquitas, de alternativa y de comprensión lectora, nada más, solo comprensión lectora. Obviamente que uno para entender bien esto, o sea, o para entenderlo mejor, tiene que conocer la materia que hemos pasado, obviamente, se trata de eso, ¿ya? Pero igual lo puede entender cualquiera que lo lea así nomás, sin saber nada anteriormente, ¿sí? Son un texto de una página y media y luego vienen 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, algo así, 8 preguntas, nada más que eso. De alternativa y del texto, de comprensión lectora. Así que no, la cuarta nota no es una cuarta prueba, sino que es una tarea cortísima, con preguntas de alternativa de comprensión lectora. Le explico cómo lo vamos a hacer. Le explico el procedimiento al tiro de cómo lo vamos a hacer para que esta tarea sea efectiva. Mire, lo primero, yo el día jueves, este jueves 24 de junio, este día jueves 24 de junio, yo les voy a mandar este Word. Escúcheme bien. Les voy a mandar el día jueves 24 de junio, les voy a mandar este Word que está acá, con los textos y con las preguntas. ¿Y usted me lo tiene que mandar de vuelta? No. No, no, no. Usted va a tener el texto en Word con las preguntas en Word. ¿Para qué? Para que usted las responda tranquilamente en su casa, ¿sí? Lea el texto, no sé, cuando esté aburrido, lee el texto, cuando, no sé, para que le dé sueño para ir a dormir, a las 12 de la noche lee el texto, ¿sí? O va al baño y lee el texto. En fin, hay miles de oportunidades para leer este texto, ¿sí? La idea es que no les quite mucho tiempo. Entonces usted lee el texto y responde las preguntas tranquilo. ¿Dónde en el cuadernito las escribe? O le saca fotitos, las edita en el celular, no sé, me da lo mismo. ¿Ya? La idea es que usted tenga el texto y las preguntas, ¿para qué? Para que tenga el tiempo suficiente para responder las preguntas tranquilo. ¿Por qué? Porque una vez que lo tenga listo, va a tener que pasar el link de la respuesta a WebClass. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, supongamos que yo soy un estudiante y que aquí marqué la A, aquí marqué la B y ahí marqué la C, y estoy seguro de mi respuesta, después me voy a WebClass y entro a la tarea igual que una prueba. Entro igual que una prueba, ¿ya? Y respondo las 8 preguntas igual que una prueba. Y se la manda al profesor. Eh, Chiquillo, lo que sí, atento a esto, mire, las preguntas en WebClass van a estar abiertas desde el jueves 24, escuche bien, desde el jueves 24 de junio hasta el lunes 5 de julio. Es decir, va a tener casi 2 semanas. ¿Para qué le mando esto tan antes? ¿Para qué se lo mando? Para que haga la tarea tranquilo, ya que tiene una pura oportunidad de enviármela. Ojo con eso, es muy importante. Por ejemplo, si usted me la manda, yo el día 24 de junio subo la tarea a WebClass y también le mando el Power, este Word, y usted apurado la hace y la responde al tiro, en WebClass, supongamos. Me la mandó listo, chin chin, y de repente
es el día 4 de julio y me dice, profe, ¿me sube la tarea de nuevo? No, 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 no. Para eso usted tiene el Word y tiene 2 semanas para responder las preguntas, para que la haga tranquilo, ¿ya? Y me la manda una pura vez. Además que son preguntas de composición lectora, chiquillos. Y yo no soy profe de lenguaje, así que lo más probable es que le pregunte todo literal, ¿ya? Una que otra pregunta quizás un poquito más abstracta, pero súper fácil, que incluso si se ponen de acuerdo, se pueden juntar de repente por Zoom o por Meet con algunos compañeros y discutir, compartir las preguntas, discutir la tarea y después me mandan la respuesta, me da lo mismo. ¿Ya? Aquí no nos vamos a calentar la cabeza por nada, ¿sí? La idea es que esta tarea sea fácil, no les tome tiempo ni anden estresados porque tienen que responder esta cuestión. No, 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 no. ¿Ya? Tiene 2 semanas para responder esto, desde el jueves 24 de junio hasta el lunes 5 de julio. Se envía una pura vez, ¿ya? Ese día les voy a mandar, el jueves les voy a mandar entonces el Word y les voy a subir las preguntas también a Webclass y tiene 2 semanas para hacerlo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? A la nota número 4. De verdad que es una buena noticia, ¿eh? Porque es una tarea fácil. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta tarea? ¿No? ¿Un insulto, algo? ¿No? ¿Ah? Están ahí, supongo. A ver, ahí el chat me está respondiendo. No, profe, no, profe, ya. Gracias, no, profe, está súper claro. Listo. Entonces, el jueves les voy a mandar la tarea para la nota número 4. Necesariamente tienen que estar las preguntas respondidas en Webclass, ya que es una nota al libro de clase, y como es una nota al libro de clase, el único medio oficial para poner notas como prueba es el Webclass, ¿ya? Hasta el momento, ya, en fin. Ahora viene la segunda buena noticia, porque este es el ramo de las buenas noticias, ¿no es cierto? Es con respecto a la prueba. Mire, todavía está abierta la prueba comenzó ayer, tiene 3 horas para hacerla y termina el día jueves a las 12 de la noche. Ya, pero esa no es una buena noticia, pues, profe, si eso ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. La buena noticia es que yo hoy día voy a hacer preguntas muy, pero muy parecidas, sino, por no decir idénticas, y quizás pase alguna que otra que sea idéntica, porque tengo tantas preguntas que ahora llegué y abrí una cuestión nomás y quizás sean las mismas que sepa la prueba, quizás, no lo sé. Puede ser, ya, pero, profe, yo tengo esa una mala noticia para mí, ¿por qué? Porque yo di la prueba ayer. No, no es una mala noticia porque si usted quiere me escribe un correo pidiéndome que le suba de nuevo la prueba 3, yo se la subo de nuevo hasta el jueves, ¿ya? Así que esta clase, lo que vamos a hacer ahora es ejercicio para esta prueba que está vigente todavía, y el que ya la haya dado y quiera darla de nuevo porque se da cuenta en los ejercicios que vamos a dar ahora, se va a dar cuenta que a lo mejor tiene mala una pregunta, me pide nomás que la suba de nuevo y la suba de nuevo, ¿ya? Recuerden que aquí somos todos, aquí somos relajados, aquí la idea es que no nos estresemos, ¿ya? En fin. Nada, vamos a comenzar entonces esta clase haciendo ejercicios muy parecidos de la prueba y si no, quizás hasta sean los mismos de la prueba, no me acuerdo, ¿ya? Pero vamos a hacer estos ejercicios sí o sí. Y vamos a comenzar ahora. Entonces, repito, el que quiera que le suba la prueba 3 de nuevo, me manda un correo y yo después de la 1 se lo subo, ¿ya? Entre la 1, las 2, las 3 de la tarde se lo puedo subir, ¿ya? Hasta el jueves, de nuevo. Y yo voy a subir estas clases, obviamente la grabación de esta clase, también la clase rayada, al Webclass, ¿no es cierto? Para que usted, perdón, al Classroom, para que usted tenga esta clase con las rayas, ¿ya? ¿Está claro esto, no es cierto? Bueno, cualquier duda me la hacen, así que voy a compartir una laminita ahora para que podamos hacer los ejercicios. Ok, vamos entonces. Mire, el primer circuito, ya, perdón, el primer ejercicio
Este que está acá, ¿sí? Este que está aquí es el primer ejercicio. Ok. Y dice lo siguiente. Un circuito eléctrico compuesto por tres resistencias conectadas en paralelo, cuyos valores son 5 ohms. Es decir, tengo un circuito conectado en paralelo con tres resistencias de 5 ohms cada una. 5 ohms y 5 ohms. Pues el dibujo ordinario. Tengo el medio lápiz para hacer las preguntas y hago estos dibujos. Pero en fin, sigamos aquí. Entonces, un circuito eléctrico compuesto por tres resistencias conectadas en paralelo, cuyos valores son 5 ohms cada una. ¿Cuál es el valor de la resistencia equivalente en el circuito? Este es el circuito, ¿no es cierto? Esta pregunta. ¿Sí? La resistencia equivalente para un circuito en paralelo se hace sumando el inverso de cada una de las resistencias, es decir, el inverso de la resistencia equivalente es igual a 1 partido por la resistencia 1 más 1 partido por la resistencia 2 más 1 partido por la resistencia 3. ¿Sí? Si hacemos esto acá, 1 partido por la resistencia equivalente va a ser igual a un quinto más quinto más un quinto. Es decir, un quinto más un quinto más un quinto son 3 quintos. 3 veces un quinto. ¿Sí? 3 quintos. Ah, listo, profe, encontré la resistencia equivalente. Mire. La resistencia equivalente vale 3 quintos. No, la resistencia equivalente no vale 3 quintos. Hay que volver a aplicar el inverso acá. Doy vuelta a eso y doy vuelta a eso. O bien despejo la resistencia equivalente, pasando multiplicando para acá, y ese pasa dividiendo para allá, y ese multiplicando para allá. Es más, es mejor que dé vuelta todo. Es decir, la resistencia equivalente partido en 1 va a ser igual a 5 tercios. Entonces, la resistencia equivalente, ¿no es cierto? Vale 3 quintos ohm. Listo. Pregunta resuelta. Respuesta, resistencia equivalente igual a 5 tercios. 5 tercios ohm. Ahí está entonces la respuesta de esa pregunta que está ahí. Hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque quizá la pregunta puede ser un circuito eléctrico compuesto por tres resistencias conectadas en serie. Si están conectadas en serie y les piden la resistencia equivalente, se suman nomás. ¿Ya? Se suman de manera algebraica nomás. ¿Sí? De manera aritméticamente se suman. ¿Sí? Es decir, 5 más 5 más 5 serían 15. Esa sería la respuesta si fuera un circuito conectado en serie. ¿Ya? Vamos por la siguiente pregunta, que es esta que está aquí. Esa pregunta que está ahí es la siguiente pregunta. Dice, por un circuito eléctrico de resistencia R conectado a una diferencia de potencial B, la diferencia potencial es lo mismo que el voltaje, recuerden. ¿Ya? Circula una corriente continua de intensidad I. Entonces, por un circuito eléctrico de resistencia R conectado a una diferencia de potencial B, ¿cierto? Circula una corriente I. Eso es lo que me está diciendo hasta el momento. Puede aumentar la intensidad de la corriente a 2I, al doble. Para aumentar la intensidad de corriente al doble, es correcto afirmar que se puede. A ver, si uno recuerda la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm dice que la intensidad de la corriente que circula por un alambre conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado, y no al revés. ¿Eh? Ojo con esto, no al revés. ¿Ya? Que la variable independiente, dependiente, perdón, sería la intensidad de la corriente. Y la variable independiente, ¿cierto? Sería el voltaje, ya que la intensidad de la corriente va a existir siempre y cuando exista un voltaje que suministre la energía. ¿Sí? Por eso que se dice así, no al revés. Por lo tanto, para aumentar al doble la intensidad de la corriente, tengo que aumentar al doble el voltaje.
¿sí? Entonces, la pregunta 1 dice, aumentar la resistencia al doble junto con disminuir la diferencia potencial a la mitad. Veamos, mire, según la ley de Ohm, ¿cierto? Según la ley de Ohm, la intensidad de la corriente va a ser el voltaje partido de la resistencia, ¿sí? En este circuito que está acá. Veamos, si quiero aumentar a 2i al doble, ¿qué debo hacer? Dice, aumentar la resistencia al doble, si aumento esto al doble, ¿sí? Junto con disminuir la diferencia potencial a la mitad. Si yo disminuyo esto a la mitad, mire, a ver, voy a usar mejor otra página para hacer esta pregunta. Denme un segundo. Estoy muy encima está todo. Ya. Entonces voy a una página nueva. Ya, ahí sí. Entonces teníamos un circuito, ¿no es cierto? Ahí, una resistencia R, un potencial B, una resistencia R y una intensidad I. Y la pregunta era para aumentar esto al doble. Y dijimos rápidamente que la intensidad de la corriente era directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado por la batería, ¿sí? O al voltaje que nos da la batería o a la energía que nos da la batería. Okay. Y eso es igual a 2i. O sea, perdón, ¿qué tengo que hacer para aumentar a 2i? Primero aumentar el voltaje al doble. Con eso al tiro tiene que aumentar a 2 y la corriente, ya que la corriente, según la ley de Ohm, va a ser igual a el voltaje partido en la resistencia. Ya, la primera condición era que eh, aumentar la resistencia al doble, es decir, a 2R, y el voltaje, la veo que va ahí, a la mitad, es decir, a B medio. Voy a partir ahí por 1 para solucionar esta fracción, ¿no es cierto? Es decir, S por S me da P, S por S, me da P partido en este por este. ¿Sí? 2 por 2R me da 4R. Es decir, que la nueva intensidad es un cuarto de la intensidad anterior. Por lo tanto, en este caso no. En este caso disminuye en un cuarto. A ver, alguien preguntó algo. Dice, sí, dice, mire, Vale Díaz dice, no, porque si el voltaje disminuye, la intensidad también disminuye. Sí, pero aquí también cambiaron el valor de la resistencia. Así que hay que tener cuidado con eso. Porque aquí cambiaron esta resistencia por otra, mire. ¿Ya? Dice, aumentar la resistencia al doble, ¿se fija? También es una condición, así que cuidado con eso. Esto es directamente proporcional siempre y cuando la resistencia se mantenga constante. Ojo, la ley de Ohm para esta fórmula que está acá, para esta condición, ¿sí? Es para R constante, para la resistencia constante, sin cambiar la resistencia. ¿Ya? Pero si cambio la resistencia y cambio el voltaje, también puedo aumentar el doble la intensidad. Ojo con eso. Dice, disminuir la resistencia a la mitad, es decir, si vamos con esta fórmula aquí, disminuir la resistencia a la mitad, dice, si yo disminuyo la resistencia a la mitad, esa variable de ahí queda disminuida a la mitad, queda R medio, ¿sí? Manteniendo la diferencia potencial, es decir, manteniendo el voltaje. Es decir, voy a partir ahí en 1 y voy a solucionar esto. Fíjese, obviamente que tampoco es esta. Si multiplico S por S, me quedaría 2 veces el voltaje. Y después S por S me quedaría partido en R. ¿Sí? Es decir, que la intensidad aumentó al doble. Esta sí se cumple, mire. A ver, profe, ¿cómo eso? Mire, nos acaba de dar lo siguiente. Nos dio que I es igual a 2 veces B por R. B partido en R. Nos acaba de dar eso. Es decir, si esto vale I, si B partido en R vale I, es decir, esto es 2 veces I. Si eso vale I, eso es 2 veces I, es decir, aumentó al doble. Como está pidiendo el enunciado. Esto sí se cumple. La 2 es correcta. Y la última dice aumentar la diferencia de potencial 2B manteniendo la resistencia. Eso lo hagamos de decir. Eso es correctamente. ¿Sí? Si yo dejo la resistencia va a quedar R y si aumento al doble va a quedar 2 veces. Es decir, se cumple lo mismo que acá. Entonces, esta también es correcta. Son correctas 2 y 3. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda? Ya. Entonces avanzamos. Si hay alguna pregunta, escríbala o hable.
Ya, entonces continuemos, ya que no hay preguntas. Dice, por un conductor circula 12 amperes de corriente, como se muestra en la figura. Y llega hasta un nodo, que es este punto que está aquí. Mire, esto es lo mismo que yo tengo un circuito en paralelo. Recuerde que a este punto que está aquí, o acá, se le llama nodo. ¿Ya? Ese punto que está ahí se llama nodo. Esto es como que aquí cortaron, como que esta imagen la cortaron aquí, y la pusieron ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerde que aquí también sale una corriente ahí. Al llegar al nodo, como es un circuito en paralelo, se separan dos corrientes, como acá. Entonces dice, por un conductor circulan 12 amperes y llega hasta un nodo por uno de los cables circulan 7 amperes, como se muestra en la imagen. ¿Cuál es el valor de I? ¿Cuál es el valor de esta intensidad de la corriente que circula acá? ¿Ya? Recordemos que según las leyes o las propiedades de los circuitos en paralelo, había algo muy importante, que la intensidad de la corriente que salía de la fuente era igual a la suma de las otras corrientes. De la corriente 1 más la corriente 2, y que hay dos resistencias, hay tres resistencias más la corriente 3, etcétera, etcétera. La intensidad de la corriente corresponde a la suma de todas las corrientes del circuito. Es decir, que si aquí se separan dos corrientes y esta vale 7, la otra tiene que valer necesariamente 5 amperes. ¿Sí? Respuesta correcta, 5 amperes. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No. No, ninguna. ¿No? A ver, ahí me escribieron. No, profe, dice déjame. Ya. Vamos entonces con otra pregunta. Dice, mire esta pregunta que está acá. En un circuito en serie, a ver, alguien más. ¿Iguales qué? Ignacio me pregunta, ¿nunca son iguales en paralelo? ¿Qué cosa? ¿Qué no son iguales? ¿Las corrientes, dice usted? A ver. Sí, mire. Sí, pueden ser iguales. Por ejemplo, mire, vamos a basarnos aquí en este mismo dibujo que está acá. Mire. Vamos a anotar con rojo ahora. Si hay una intensidad de corriente aquí, para que la corriente 1, la que pasa por la resistencia 1, sea igual a la intensidad de la corriente 2, que es la que pasa por la resistencia 2, ¿no es cierto? Para que esas dos intensidades, para que I1 sea igual a I2, necesariamente, eso sucede solamente cuando la resistencia 1 es igual a la resistencia 2 en valor. ¿Sí? Y tengo un circuito compuesto por 3, ¿sí? Es muy buena la pregunta, ¿eh? Por si acaso. Una pregunta muy, pero muy buena. Si tengo tres resistencias, R1, R2 y R3, por aquí sale una corriente I, y aquí baja una corriente I1, aquí baja una corriente I2, y aquí baja una corriente I3. Para que las tres corrientes sean iguales, ¿sí? Tienen que ser las tres resistencias iguales. ¿Ya? Por si acaso. Es muy buena la pregunta. En este caso la pregunta puede ser al revés, pues yo podría preguntarle aquí, ya que si no doy este dato de acá, si no lo diera, ¿sí? Usted deduce que son 5 amperes y deduce al tiro que estas dos resistencias, la resistencia que está conectada aquí y la resistencia que viene por acá conectada, son diferentes. ¿Ya? La pregunta podría decir, oye, aquí las resistencias son iguales, son distintas, ¿se fija? En fin, muy buena la pregunta. No sé si le quedó clara la respuesta, ¿eh? Pero la pregunta estuvo muy buena. Y si no quedó claro, pregúnteme más. Ya, entonces continuamos. Dice, en un circuito en serie se tienen conectadas 4 pilas de 1,5 volts cada una. En un circuito en serie entonces tengo una pila, tengo dos pilas, tengo tres pilas,
4 pilas conectadas. De 1,5 volts cada uno, y como son 4, aquí tengo 6 volts en total de la fuente de poder. ¿Sí? En un circuito en serie se tienen conectadas 4 pilas de 1,5 volts, cada una produciendo una intensidad de corriente de 3 amperes. Es decir, aquí pasan para allá 3 amperes. Si se duplica la cantidad de pilas y se desprecia la resistencia de estas, es falso que, a ver, si se duplica la cantidad de pilas, ¿cierto? Si para 6 volts, ¿no es cierto?, hay 3 amperes, si yo duplico la cantidad de pilas y mantengo constante la resistencia, ¿no es cierto?, entonces van a haber 12 volts ahora, ¿sí? Para las nuevas pilas van a haber 12 volts. Por lo tanto, si mantengo constante la resistencia, tienen que haber necesariamente 6 amperes de corriente. Ya lo acabamos de decir que según la ley de Ohm, la intensidad de la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional a el voltaje aplicado por la fuente de poder. ¿Sí? Eso es según nuestra famosa ley de Ohm. Ya, dice, si se duplica la cantidad de pilas y se desprecia la resistencia de esta, ¿es falso qué? Es falso, están preguntando aquí. La resistencia con las 4 pilas es de 2 ohms. Veamos cuánto vale la resistencia. También con la ley de Ohm, la resistencia va a ser voltaje partido en intensidad de la corriente. Y eso va a ser voltaje, con las 4 pilas son 6 volts, partido en la intensidad de la corriente, que son 3 amperes para las 4 pilas. 6 partido en 4 son finalmente 2 ohms. Muy bien. Eso es correcto, pero me están preguntando por lo falso. ¿Sí? Eso es correcto, eso es verdadero. La número 2 dice, la intensidad de la corriente se duplica al duplicar las pilas. Por supuesto, según la ley de Ohm, eso se cumple, por lo tanto también es verdadera. La 1 es verdadera y la 2 es verdadera. La 3 dice, la resistencia se duplica al duplicar las pilas. No, pues, la resistencia no va a cambiar, ¿ya? No va a cambiar. Por lo tanto, la única falsa acá es la número 3. La número 3, entonces, es la respuesta falsa aquí. ¿Tienen alguna pregunta, estimados? Queridos. ¿Ninguna? A ver, ahí escribieron. Profe, dígame. Alguien me escribió, profe. Ah, ya. Exactamente. Mire, me pregunta, lamentablemente Valeria hace esta pregunta en privado, pero son muy buenas, ¿ya? Así que la voy a leer. Dice, profe, si lo que hubiésemos hecho, como dice, con duplicarlo, daría lo mismo resultado, por supuesto, mire. No sé si entendí bien la pregunta, mire. Pero si duplicamos, ¿cierto? El voltaje a 12, por ejemplo, va a duplicarse la intensidad de la corriente, es decir, vamos a tener 6. Es decir, el valor de la resistencia no cambia, por lo tanto, por eso que esta era falsa. ¿Sí? No sé si esa era su pregunta, estimada, o no. Ya, sí, no va a cambiar, ¿se fija? Y si triplicamos las pilas, es decir, vamos a tener 18 volts, y como la ley de Ohm dice que si triplicamos el voltaje, triplicamos entonces la intensidad de la corriente, va a ser 9, van a seguir siendo, entonces, los 2 ohms, ¿se fija? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ya que la pendiente, si yo hago un gráfico, mire, para que esto quede más claro, si hago un gráfico de intensidad de la corriente versus el voltaje aplicado, va a ser una recta. Las rectas tienen pendiente y las pendientes siempre son constantes, ¿ya? En este caso la pendiente no representa la resistencia, ¿ya? El inverso de la pendiente, el inverso de la pendiente, si yo calculo la pendiente M aquí y saco su inverso, es decir, digo que 1 partido en M, eso es el valor de la resistencia. Si graficara esos puntos de ahí,
Por ejemplo, si graficara eso, mire, si graficáramos los datos anteriores, tendríamos ahí la intensidad de la corriente y aquí el voltaje aplicado. El primer voltaje eh, era de 6 volts, y ahí tenemos la intensidad de la corriente en amperes. 6 volts el primer voltaje, por lo tanto, el primer corriente es 3 amperes, ¿cierto? 6 volts, 3 amperes, ese punto que está ahí. Después aumentamos al doble las pilas, 12 volts, y teníamos el doble de corriente, 6 amperes, es decir, este puntito que está ahí, más o menos. Después teníamos aumentada a 18 volts, ¿sí? Que aumentamos al triple. Si aumentamos el triple, aumenta el triple la intensidad de la corriente. Con respecto al primer dato, aumenta el triple, ¿sí? Ahí tendríamos entonces, y si tiene una línea, ¿ya? Porque los gráficos se completan, ¿ya? Con una línea, con una recta, una curva, ¿ya? Llegaríamos finalmente a esto que está aquí, ¿sí? Ahí estaría la gráfica del ejercicio anterior. Si vamos duplicando entonces la fuente de poder. Si yo quiero calcular la pendiente, chiquillos, la pendiente de esta recta, por definición las pendientes matemáticas son I2 menos I1. Esto le puede servir para la BCU, para la, no sé, o como se llama, ¿cómo se llama? Partido en X2 menos X1. Eso sería, con esto uno calcula la pendiente. Usted toma 2 puntos, toma ese y ese punto, ¿sí? Esto sería entonces mi X1, y esto sería mi I1, y este punto de acá sería mi X2, y este sería mi I2. ¿Sí? Si yo reemplazo esos valores ahí, estaría calculando la pendiente. ¿Sí? Eh, entonces, si yo calculo la pendiente no es la resistencia todavía. Fíjese por favor, tendríamos aquí I2 menos I1, 6 menos 3, eso es 3. Aquí tendríamos X2 menos X1, es decir, 12 menos 6 sería 6. Si yo simplifico por 3 esto, me quedaría que esto es un medio. ¿Sí? Y yo les dije que el inverso de la pendiente corresponde a la resistencia, es decir, que la resistencia corresponde al inverso de la pendiente. El inverso se anota así como elevado a la menos 1, y es lo mismo que 1 partido en la pendiente. ¿Ya? Y 1 partido en la pendiente, 1 partido en un medio. ¡Oh, Margot! ¿Por qué hice eso? Me salí. Ahí sí. 1 partido en un medio corresponde a 2, a 2, que sería el resultado anterior, ¿se fija? Eh, en el ejercicio anterior nos dio 2. ¿Por qué? Porque la pendiente en estos gráficos es constante, es decir, la pendiente en cualquier punto vale 2, perdón, vale un medio. Y el inverso de la pendiente también va a ser constante, va a ser 2 siempre, el inverso de la pendiente. Y el inverso de la pendiente en un gráfico de intensidad versus voltaje, el inverso, es decir, 1 partido en la pendiente, es igual a la resistencia, ¿sí? Del circuito. Miren qué interesante, aprendió algo nuevo. No sé si está más clara la respuesta estimada que fue, ¿quién fue? A ver, vale, sí, vale, fue. Sí, profe, ok, vale. Ya, le acabo de justificar por qué se aumentó, acabo de justificar matemáticamente por qué ese aumento, aquí la cantidad de pilas o de fuentes de poder va a aumentar la intensidad de la corriente y eso se va a permanecer constante para siempre. Así, ya. Vamos con esta pregunta que está aquí y esta que está acá. Vamos a echarle una mirada ahora primero. Nos quedan 7 minutos, así que alcanzamos. El circuito representado en la figura muestra dos resistencias R1 y R2. Si los valores de estas son de 8 y 6 ohm, respectivamente, 8 y 6 ohm, respectivamente, ¿cierto? Y la intensidad de la corriente eléctrica R1 es de 2 amperes. ¿Qué pasa por R1? Es de 2 amperes.
Y es la misma en todo caso que pasa por el R2, ya que es un circuito en serie. Entonces la diferencia de potencial de los puntos P y Q, es decir, ¿cuál es el voltaje? Cuando digan la diferencia de potencial significa voltaje entre los puntos P y Q. ¿Cuál es el voltaje 2? Eso es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Aquí. Para calcular el voltaje 2, es necesario tener la intensidad, que es la misma que pasa por todo el circuito, por la resistencia 2, así que no necesita hacer nada, solamente multiplicar. El voltaje 2, entonces, es la intensidad que es la misma. Aquí el disyuntor es que la corriente que pasa por el R1. Pero usted tiene que ver aquí y darse cuenta que es un circuito en serie, y si un circuito en serie es la misma corriente la que circula por el circuito. ¿Sí? Entonces, como es la misma corriente, vale 2 amperes por la resistencia 2, que dijimos que eran 6 ohms, es decir, que el voltaje 2 vale 12 volts. Ahí está, 12 volts. Vamos con la siguiente, dice, se tienen 3 resistencias eléctricas para obtener el menor de resistencia equivalente. El menor valor de resistencia equivalente se deben conectar como. Mire, fíjese. Esta pregunta es muy buena. Muy, pero muy buena, mire. Le voy a dar los dos casos, porque supongamos que tengo conectada en serie 3 resistencias. Se tienen 3 resistencias eléctricas para obtener el menor valor de la resistencia equivalente. Ya, este circuito lo voy a llamar 1. Y a este circuito le voy a llamar 2, que están conectadas a estas mismas 3 resistencias, ahora en paralelo. Y le voy a dar valores, ¿ya? A esta va a valer 2, esta va a valer 3 y esta 6. Y estas son las mismas, esta va a valer 2, esta 3 y esta 6. Quiero que por favor analicemos lo que pasa si las sumo en serie y si las sumo en paralelo. Calmation. Vamos a analizar qué pasa si sumo esta resistencia en serie y en paralelo. Obviamente este circuito se puede reducir a un circuito equivalente con una sola resistencia equivalente, ¿no es cierto? Este circuito de acá también lo puedo reducir a un circuito equivalente con una sola resistencia equivalente. A ver, alguien me preguntó. Sí, mire, Alanis Espinosa me hace una pregunta lamentablemente directa a mí. Ustedes no la pueden ver, pero yo la voy a leer. Dice, profe, cuando una resistencia deja de funcionar en un circuito en serie, pero cuando la corriente es cortada en el circuito en serie, ¿deja de funcionar todo el circuito? Sí. Hagamos el tiro ese análisis porque hay un par de preguntas de eso en la prueba. Fíjese, si este es un circuito en serie, voy a cortar esta explicación rapidita, ¿ya? Y le corto aquí el cable, va a dejar de circular corriente, ¿ya? O se quema una resistencia, supongamos esa, va a dejar de circular corriente en todo el circuito. Por lo tanto, aquí se apaga, ¿ya? En todas las resistencias dejan de funcionar. En cambio acá, si una de estas resistencias se quema, o corto la corriente aquí, por ejemplo, estas otras dos siguen funcionando. Si corto la corriente al medio, por ejemplo, o se quema la resistencia al medio, esas otras dos siguen funcionando. O si corto la primera resistencia, esas otras dos siguen funcionando. En el circuito paralelo, si corto el cable aquí, nada funciona, obviamente. ¿Ya? Si cortar el cable ahí, nada funciona, ¿ya? Ojo con eso. Pero no vamos a cortar el cable ahí. O se corta aquí, o aquí, o acá, las otras dos siguen funcionando, ¿ya? Eso por una parte. Mire, sigamos acá, en este ejercicio que está aquí. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿O está más clara la respuesta, digamos, estimada Alanis? Sí, gracias, profe. Listo, pues. Gracias por preguntar. Mire, aquí me dicen para obtener el menor valor de resistencia equivalente. Fíjese. Menor que cualquiera. Estas se llaman resistencias parciales. Si yo las sumara en serie, sería la suma directa, mire. Sería 2 más 3 son 5, más 6 son 11 ohms. En este caso, la resistencia equivalente me da un valor mayor a cualquiera de las resistencias parciales. Siempre 11 es mayor que 2, es mayor que 3, es mayor que 6. Pero en cambio acá, mire, fíjese. Fíjese lo que pasa acá.
Oh, Margot. Ahí sí. Fíjense lo que pasa acá. Oh, Margot. Ahí sí. Ya. Oh, Margot. Ahí sí, perdón, chiquillo. Ya. Fíjense acá. No, otra vez se lo mismo. Sí, ahora sí. Fíjense aquí. Si calculo la resistencia equivalente, es el inverso de lo que tengo que sumar. Es decir, fíjese, un medio más un tercio más un sexto. Para hacer la cortita, voy a seguir aquí, mire. Ahí, ahí. Va a quedar 1 partido de la resistencia equivalente. Y eso va a ser el mínimo común múltiplo de esto es 6. Y luego digo el 2 en el 6, 3. Es decir, 3 más el 2, el 3 en el 6, 2. Es decir, 2 más, y finalmente el 6 en el 6, 1 y 1 por 1, 1. Ahí está. Esto me da 3 más 2, 5, más 1, me da 6, es decir, 6 partido en 6. ¿Ya? Entonces, 1 partido de la resistencia equivalente va a ser 1. Y si yo saco el inverso de eso, ¿sí? El inverso de eso también me da 1. ¿Ya? Es decir, que la resistencia equivalente vale 1. 1. Si usted se fija, la resistencia equivalente cuando están conectadas en serie, perdón, en paralelo, siempre es menor a cualquier valor de la resistencia parcial, ¿se fija? Entonces, para responder la pregunta, para obtener de esta resistencia, para obtener el menor valor de resistencia equivalente, tengo que conectarla en paralelo, ¿se fija? Tengo que conectarla en paralelo. Y ahí está la respuesta a esa pregunta. Ya, creo que nos pilló la hora, sí. Vamos a quedar hasta acá. Recuerde que el jueves le voy a mandar la tarea. Y usted tiene las 2 semanas para responder, por lo tanto no se apure con la respuesta, tómelo con calma. Y también recuerde que le puedo subir la prueba número 3 de nuevo, tiene que solamente mandarme un mail. Yo se la subo de nuevo. A las personas que ya la dieron ayer, pero que no tuvieron la oportunidad hoy día de hacer estos ejercicios y creen que es injusto, entonces me mandan un mail y yo se lo subo de nuevo. Ahora, si usted se sacó un 7 ayer, ¿para qué me apetece que la suba? Ok. ¿A qué correo le pido? Ignacio me pregunta a qué correo, al correo de siempre, porque el mismo que yo le mando las clases, el mismo que yo le mando los mails, el mismo que yo uso para subirle las cosas a Classroom. También esta clase va a estar subida a Classroom de aquí a las 5 de la tarde, ¿ya? Así que tiene que esperar un poquito. La clase grabada y también las rayas que hice en esta clase van a estar en Classroom. Ya, y le voy a anotar el correo por si acaso. Saúl Gabriel Haddad @gmail.com. Entonces este mensaje va a ser para todos. Para todos. Ahí va. Ahí está mi correo. Ya chicos, quedamos hasta acá. Me piden nomás ese correo, Saúl Gabriel Haddad @gmail.com, me pide que le suba la prueba 3 y yo se lo subo. No hay problema, aquí no hay drama. Este es el ramo donde no nos vamos a estresar, ¿ya? Vamos a salir invictos siempre. Ya chicos, nos vemos. Que estén bien, chao, chao. Chao, profe, gracias. Chaito.